Y el escándalo de Libra crece y sus consecuencias políticas son todavía difíciles de poder predecir. El juicio político tiene pocas opciones de prosperar porque la oposición difícilmente conseguirá los 2/3 de los votos que necesita para impulsarlo. Esto coloca a Javier Milei ante su peor crisis en más de un año de gobierno. Vamos a hacer esta pregunta y otras más, por supuesto, al analista político Gustavo Marangoni. Hola Gustavo, qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Cómo estás? Igualmente, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gustavo, hoy la Justicia Federal, el fiscal Eduardo Tayano, consideró que hay elementos suficientes como para llevar adelante la investigación y distintos cargos que eventualmente, como por ejemplo el de abuso de autoridad, podrían llegar a definirse si se comprueban una serie de elementos que tienen que ver con lo que se reúna en la prueba. ¿Esto pone al presidente en su peor crisis local y tal vez internacional o tenés una mirada diferente? A ver, los tiempos de la justicia sabemos que son vaticanos, ¿no? Son más lentos, son más extensos. Si nosotros observamos el escándalo de la criptomoneda desde el viernes exacto pasado donde arrancó a este viernes, podemos decir que ha raspado, si se quiere, al presidente Milei, a la gestión, pero que no le ha generado, por lo menos hasta aquí, heridas de gravedad. ¿Sobre qué sustento esto? Bueno, en primer lugar, sobre la reacción de los mercados, que ha sido casi neutral, tanto los de aquí como los de afuera. En materia de opinión pública, las distintas encuestas tampoco señalan grandes variaciones, algún ligero deterioro. Y en lo que refiere a la maniobrabilidad política, bueno, pues en el día de ayer han logrado bloquear en el Congreso el pedido de la creación de una comisión investigadora y además han sancionado, tal como era la voluntad del Poder Ejecutivo, la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Por lo tanto, uno diría que el 50% de la sociedad que en general acompaña este proceso de la administración Milei y los mercados quizás consideren que es demasiado temprano para una decepción y sin dejar de hacer juicios críticos ni reconocer que la affair de Libra es evidentemente como mínimo un error autoinfligido por parte del gobierno y quizás algo más, elijan mirar para un costado porque hay una suerte de coincidencia respecto al objetivo o al norte principal que busca la administración de la libertad de avanza. Gustavo, ¿eso significa fortaleza del presidente o dispersión de la oposición? Bueno, el perro puede tener pulgas y piojos, decía un dicho, ¿no? Se puede deber a la fortaleza y a la debilidad de la oposición. ¿A la fortaleza en qué sentido? Bueno, es muy difícil que prospere un juicio político o aún una comisión cuando un presidente cualquiera, en este caso Javier Milei, pero podemos mirar otras geografías, tiene 50% de imagen positiva. Si un presidente tiene 20% de imagen positiva y 80% de negativa, lo enjuician por cualquier motivo en cualquier lugar. Pero con 50% es más difícil porque si bien puede haber un hecho como este, donde hay elementos suficientes, como planteaba Silvina, para iniciar una investigación, sin embargo, la justicia no es impermeable ni es ajena a lo que sucede en los términos de la opinión pública y lo que pasa en los mercados, en los sectores económicamente relevantes. Y en cuanto a la disposición y la dispersión de la oposición, creo que también es un elemento porque está visto que fundamentalmente lo que refiere a Unión por la Patria, bueno, mantiene una negativa casi militante y permanente en contra del gobierno, bueno, no ha podido evitar que tanto la ley RIGI como la ley Bases prosperaran o que el veto de las jubilaciones quedara sin curso. Por lo tanto, creo que eso también es funcional a que el presidente Milei haya salido no indemne, repito, no indemne de esto. Me parece que reputacionalmente tiene un costo, pero que probablemente no lo pague en términos inmediatos, sino que
pase para más adelante, ¿no? Como que la sociedad anota y elige los tiempos en el cual pasa la factura. Gustavo, ¿y cuándo dejó de interesarnos como sociedad que se investigue un supuesto caso de corrupción? Que se investigue, luego la justicia dirá, o las responsabilidades políticas que ayer no pudieron avanzar en el Congreso. ¿Cuándo fue que se apagó este tema como una inquietud social? No sé, Silvina, si hay una fecha específica o una época, pero acá se me va a caer el DNI. Pensemos en los muchos escándalos que hubo en estos 40 años de democracia. Yo los recuerdo, no solo los leí, los recuerdo Claro. por haberlo vivido. Año 89, 90, 91, Carlos Menem recién iniciaba su presidencia y tuvo todo tipo de escándalos. Desde el embajador norteamericano de ese entonces que denunciaba el pedido de sobornos para ingresar importaciones a las empresas de su país, hasta la cuñada y secretaria del entonces presidente sospechada de ingresar valijas no precisamente con ropa del exterior, Claro. o también otro tipo de denuncias vinculadas a el manejo del erario público y muchas cuestiones. ¿Lo afectaron a Menem en ese momento? Bueno, generó un clima, pero sin embargo, cuando encontró el norte de la convertibilidad y los resultados positivos, inmediatamente pudo superar esos momentos y esas circunstancias. Causas que inclusive después prosperaron y hasta en algunos casos tuvieron Condena. resultados negativos para los implicados. Ajá. Entonces, lo que señalo es que no todos los escándalos tienen el mismo peso o se pagan al contado rabioso. También para los escándalos hay ahora 12, si me permiten la imagen. Hay otros que no. Uno piensa en la Banelco, Fernando de la Rúa, tuvo resultados inmediatos, me refiero para aquellos que son muy jóvenes, a una acusación respecto de que en el Senado se habían comprado voluntades de senadores para aprobar una ley sindical. Bueno, eso generó inmediatamente la renuncia del entonces vicepresidente Carlos Álvarez y el tobogán, si quieren, el que ingresó la administración de la Alianza que terminara en diciembre del 2001. Es decir, escándalos, los hay de todo tipo, pero si yo tuviese que cerrar esta respuesta a la pregunta que vos me hiciste, te diría, depende el escándalo del momento en el que se da. Quizás, insisto, para una parte de la comunidad sería demasiado temprano la decepción y además, teniendo en cuenta que el país está en un 50% muy crítico respecto de la administración Milei, pero en otro 50% enfático en el apoyo, bueno, se aplican los sesgos, ¿no? Entonces, estarán los que ayer hubiesen criticado esto en la administración anterior porque era de la administración anterior, pero hoy no lo critican porque es de esta, y a la inversa, ¿no? Aquellos que dejaban pasar este tipo de situaciones cuando afectaba al partido propio y que ahora reaccionan airados e indignados pidiendo una justicia inmediata. Gustavo, pasa que la expectativa con la que había llegado el gobierno tenía que ver con no repetir modelos o no repetir hechos que, voy a usar una palabra textual y entre comillas, que antes practicaba la casta, ¿sí? Pero resulta ser que hasta que la justicia investigue y resuelva, queda esa cuestión, ¿no? De que allí el cambio, ¿dónde ha quedado? Mira, la política es un arte en aquellos que la practican, pero también es una disciplina científica y tiene sus leyes. Y una de las leyes que tiene es que el poder aplica mecanismos que lo ayudan primero a llegar y después a mantenerse. Vos nombraste la palabra casta y yo te diría, hay algo más casta que lo que sucedió ayer en el Congreso, donde algunos senadores que habían promovido la creación de una comisión investigadora, luego en el transcurso de horas o casi minutos, invierten su posición y votan en contra de esa comisión. ¿Qué sucedió? No quiero presuponer nada ilegal, simplemente se me ocurre algo normal de todas las democracias. Gobernadores llamando a sus senadores diciendo, che, sería conveniente que modifiques tu posición, o lograron por una negociación más recursos para su provincia, o en este marco de mucha ausencia de obra pública, la liberación de ciertos fondos para alguna obra pública. Es decir, eso que antes se criticaba como un elemento de la casta, si lo hace
en este caso voy a hablar en primera persona como si fuese parte del gobierno. Si lo hago yo no es casta, la casta es el otro. Ahí está. Siempre el privilegio es el otro. Yo tengo derechos, el otro tiene privilegios. Yo hago una transformación, el otro es casta. Lo mío es cambio, lo del otro es continuidad. Esto hace a la física, si se quiere, de la política e insisto, de la lógica del poder, que una vez que se consolida y llega, lo que busca es permanecer y hay hábitos a los cuales estoy describiendo, de ninguna manera justificando, me refiero cuando sobre todo incursionan en elementos como lo de las criptomonedas, pero que hacen bueno, a la liturgia no explicitada, pero sí implícita del juego de la política. ¿Será que la gente no está cansada de votar, sino que está cansada de los políticos en sí? A ver, los políticos están justamente más para ser castigados que premiados, ¿no? Sobre todo en los últimos años, y no estoy hablando exclusivamente de la democracia argentina, estoy hablando de la democracia en Occidente. La gente cuando vota, vota más para castigar que para premiar. Y yo creo que el presidente tiene tan presente esto, que quiere convertir esta elección en un plebiscito donde él quiere seguir siendo, como la imagen que ustedes mostraban recién en el informe que hacían respecto a la motosierra, el presidente quiere seguir siendo el que tiene la motosierra en la mano cortando los privilegios, los curros de la casta, porque esa narrativa es la que lo llevó al poder y como él sabe que a las sociedades les gusta más castigar que premiar, dice, bueno, que no me castiguen a mí ahora que soy oficialismo, que sigan castigando a los que en el relato, digamos, de la administración de la Libertad Avanza, son los que nos han traído hasta aquí después de décadas de gobierno, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí, ahí me parece ya una planificación electoral y el gobierno, en su primera respuesta, pensemos en la entrevista que a uno de sus colegas les dio el día lunes el presidente, de la extensa entrevista de más de una hora, más de la mitad se la dedicó a hablar de la oposición, del kirchnerismo, de la casta, de los curros, de los sindigarcas, de los empresarios. ¿Por qué? Porque entiende que todavía esa es una naranja que le puede seguir dando jugo. Gustavo, te agradecemos mucho esta conversación, ida y vuelta. Es un hombre que conoce mucho la provincia de Buenos Aires. Por sí o por no, ¿pensás que Kicillof también va a acompañar la posibilidad de levantar las PASO? Bueno, en realidad lo más relevante para él es si divide o no la elección provincial de la elección nacional. Me parece que en eso se juega mucho más que en el tema de la realización de las PASO. Es probable que también la PASO se termine eliminando en la provincia de Buenos Aires, pero en todo caso por motivos distintos a los que sucedió a nivel nacional. Te agradecemos mucho esta conversación. Es Gustavo Marangoni, analista político. Buenas noches y gracias. Buen fin de semana. Gracias. Y un día después de que